Hey developers, les agradezco mucho el apoyo que le han estado dando a mi contenido. Y sin más dilación, hoy les voy a mostrar cómo hacer un servidor con Node.js. Para algunos será muy básico, pero para personas que van empezando con este framework les resultará de gran utilidad porque pienso abarcar los aspectos más importantes de la arquitectura en un servidor de... Bueno, vamos a iniciar creando una carpeta para este proyecto con mkdir en la consola, API-PayPal. Es un ejemplo de un curso que voy a continuar, por eso va a tener ese nombre. Con cd y la ruta entramos a la carpeta y con npm init inicializamos el proyecto en Node. Nos va a pedir algunos requerimientos. Si tuviéramos un repositorio de GitHub lo añadimos. A lo mejor también podemos añadir el autor, palabras clave, etcétera. Ustedes irán viendo qué les pide y qué quieren agregar. Entonces, una vez hecho esto, abrimos nuestro editor y en el package.json es donde se van a listar nuestras librerías y es lo que procedemos a hacer. Como primera librería vamos a instalar Express. Listo. Una vez instalada, procedemos a instalar NodeMon. --save nos ayuda a guardar e instanciar nuestra librería para cuando hagamos un deploy. Entonces, por eso es importante añadirlos. Chequen bien que aquí en la sintaxis es --save-dev para tener esta herramienta o esta librería como desarrollador. Cuando cambiemos el modo de nuestra aplicación a producción, pues utilizaremos otra librería que usualmente para este tipo de servicios se llama PM2 para levantar. Ok, ahora vamos a crear un nuevo archivo que se llame index.js. Con este archivo va a inicializar nuestro servidor. Por lo tanto, aquí vamos a instanciar las librerías que no lo requieren. La primera va a ser Express. Entonces creamos una constante que se llama Express y requiera el módulo Express de la carpeta Node Modules. Posteriormente necesitamos utilizar esta librería. Entonces crearemos una constante que se llame app. Y bueno, esta constante app va a ser igual a express paréntesis punto y coma. Ahora ya estamos utilizando el servicio de Express, más bien la librería de Express. Entonces vamos a usarla con app.listen. Listen escucha un puerto que esté en nuestro servidor. Nosotros utilizamos localhost, entonces sería localhost 2.2777. Pueden utilizar el puerto que ustedes quieran, a excepción si estén utilizando Skype o algún otro servicio que requiera puertos especiales. No vayan a confundir los puertos. Entonces ahora nos vamos a package.json y creamos un script que se llame start para que cuando nosotros utilicemos esto en la consola cree el servicio de escuchar en ese puerto e inicialice nuestro servidor. Aquí ya en Start adentro estamos utilizando NodeMon, que es el que nos va a permitir escuchar los cambios que se hagan cada vez que guardemos los documentos de esta
de esta aplicación y va a reiniciar el servidor. Aquí agregaremos punto diagonal para que no se vaya a confundir y lea directamente desde la raíz. Ok. Listo, entonces una vez eso limpiamos la consola y digitamos npm start en la consola. Ahora nuestro servicio debe estar corriendo y no hay más. Con control C lo cerramos porque necesitamos hacer más cambios. En la ruta principal vamos a crear una carpeta que se llame routes para listar nuestras rutas y otro folder que se llame controllers. Esta es una arquitectura de tipo MVC, modelo vista controlador. En este tutorial solamente veremos hasta el controlador y posteriormente en los siguientes los que falten. Dentro de las rutas también hacemos un index.js. Ahora vamos a crear un módulo.exports que se va a encargar de exportar nuestras rutas. Esto va a ser igual a function, paréntesis, llaves. Y lo que necesita regresarnos son las rutas. Entonces ponemos return router. Recuerden que router es la constante que está arriba y hace referencia a las rutas de Express. Ahora vamos a declarar una ruta. Router.get, que es por el método get de obtener datos, comillas, y adentro pues ponen el nombre de la ruta. Este es un ejemplo, puede ser el nombre que sean, pueden poner test o pruebas, etcétera. Y ahora, usualmente para la ruta se requiere que el controlador le mande cierto contenido o cierta respuesta. Pero esto lo vamos a hacer poco a poco para que entendamos de mejor manera cómo es que funciona. La dejaremos así de mientras, con el nombre nada más, PayPal-token. Esto es un ejemplo, puede ser la que ustedes requieran. Ok, y ahora en nuestro index.js creamos una constante que se llame routes y requiere de nuestra carpeta de routes el módulo. Entonces ya cargamos las rutas. También vamos a agregar path que utilizaremos en el futuro y body parser para leer los formularios. También lo utilizaremos en el futuro. Pero de una vez los añadiremos. Para habilitar body parser usamos app use body parser URL encode extended true y abajo app use body parser.json. También vamos a crear de una vez el course. El course nos sirve para mandar peticiones HTTPS mediante las cabeceras y nos permita poder tener acceso a nuestras rutas. Muchas veces se hacen peticiones y por no tener acceso al course nos mandan en la consola petición negada por el course. Así que de esta manera evitamos este problema con este middleware. Ahora sí, posteriormente añadiremos las rutas. Para cargarlas ponemos app.use dentro de ella, comillas, diagonal, API, diagonal, PayPal. Este es el sufijo que se le va a añadir a nuestras rutas. Entonces, después ponemos coma, routes,
que es el módulo que exportamos de la carpeta de las rutas. Y ese es el puerto en el que se va a escuchar, pero ahora lo vamos a pasar hasta abajo para no tener problemas. Ahora sí podemos crear el controlador para que nuestra ruta nos devuelva una respuesta. Inicializamos el servicio en la consola. Una vez hecho, vamos a los controladores y vamos a crear un nuevo archivo. Por ejemplo, si yo estuviera utilizando la pasarela de PayPal, pues voy a hacer peticiones de ese estilo y pongo paypal.controller.js. Dentro, una vez en el controlador, vamos a añadir estas librerías fs y pat para los archivos y vamos a exportar nuestra ruta. Entonces ponemos exports. El nombre de nuestra funcionalidad. En este caso será generar token de PayPal, ya que este es una compilación de más videos para este objetivo. Esto va a ser igual a async, paréntesis, rec, res, función de flecha, llaves, y nos planea regresar una respuesta a esta función. Entonces pondremos return res.status, status 200 como las peticiones HTTP normales, .send, paréntesis, llaves, espacio, y dentro de .send vamos a crear un objeto que va a llevar un mensaje con message, dos puntos, generando token. Ponemos coma, creamos otro nuevo atributo que va a ser el status, que siempre debe ser, o por default, el primero que mandemos para manejar en un frontend nuestro tipo de respuesta. 200 hace referencia a success, por eso añadimos así. Ahora vamos a probar esta ruta con Postman. Utilizar Postman no es complicado, simplemente lo descargan, crean su cuenta y no hay mucha ciencia para utilizarla. Ahora necesitamos importar este controlador en nuestras rutas, entonces regresamos al index.js y creamos const paypal-controller va a ser igual a require paréntesis y buscamos la ruta de nuestro controlador. Debería ser dos puntos, diagonal controllers, diagonal paypal.controller, todo entre comillas y punto y coma al final. Ahora sí podemos añadirle el controlador con paypal-controller y buscamos la funcionalidad que es generar token PayPal. Guardamos cambios. Esperamos a que abra Postman. Y recuerden que en la ruta añadimos API diagonal PayPal. Entonces, después del localhost, por default, siempre debe de tener API diagonal PayPal y después el nombre de la ruta que utilizamos. Por ejemplo,
Si no me recuerdo, esta ruta es generar PayPal. Entonces la estructura sería API, diagonal PayPal, diagonal generar token. Ok, ya abrió. Y dentro vamos a hacer una petición get. También podemos hacer petición post, delete, put, pero eso lo veremos más adelante. Como les decía, utilizamos HTTP localhost. El caso de este puerto es 2777. API, diagonal PayPal, diagonal el nombre de nuestra ruta. Ese sería PayPal-token. Lo copiamos o, si se acuerdan, lo digitan directamente. Lo añadimos, PayPal token, mandamos la petición y podemos ver que nos trae la respuesta. Entonces, una vez hecho esto, pues termina el servidor de Node, o bueno, los inicios para crear uno. Y si les gustó mi contenido, les recomiendo que se suscriban. Estaré subiendo mucho de este estilo y con librerías que no son tan usuales o conocidas y que les pueden aportar mucho a sus proyectos. Finalmente hice ese console log para que vean que la ruta funciona en orden.